Yo creo que hay lecciones espirituales que podemos aprender de este triste acontecimiento. No quiero entrar en detalles, ni quiero entrar a juzgar a nadie, ni nada por el estilo. Yo creo que por internet la gente machaca demasiado y es más, algunos aprovechan para hacer revancha, porque le tenían manía a tal o cual predicador. En el caso del que estoy hablando, el caso que da título a este vídeo, yo creo que podemos sacar lecciones espirituales muy importantes para nosotros, no para aplicárselas a él, a David Diamond, sino para aplicarlas nosotros. Yo creo que hoy en día en el cristianismo evangélico tenemos mucha culpa de lo que está ocurriendo, sobre todo en relación a la caída de ciertos pastores y de ciertos ministerios. Hay un problema muy grande y es el problema de encumbrar a un ser humano, de endiosarlo, de engrandecerlo, de exaltar su liderazgo y de gozarnos desmedidamente en él. Esto lo vemos con muchos pastores o quizá falsos maestros o quizá falsos apóstoles. Gente que los exalta y les atribuye una autoridad sin medida. Esto es muy carnal y esto a mucha gente dentro del pueblo de Dios le gusta. En mi iglesia local hemos tenido personas que han venido de visita y luego se han marchado porque ellos querían un tipo de liderazgo cacique, liderazgo autoritario, mandón, tirano. Y esto a muchos os parecerá una locura. Quizá aquí en Europa no es tanto el perfil que se busca, pero en América Latina hay personas sencillas que les gusta este tipo de liderazgo. Ese tipo de liderazgo no es espiritual, aunque venga con la bandera de la sana doctrina. Dice la Escritura: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez del espíritu. Estos hombres a los que la Iglesia está encumbrando y endiosando, la Iglesia los está poniendo en un punto de riesgo tal, los está poniendo en un asoladero frente a un abismo y los está empujando a él. Porque al encumbrarles, al endiosarles, están alimentando el orgullo de estas personas que quizá un día fueron hombres y mujeres de Dios. Al endiosarlos, los estamos exponiendo a grandes tentaciones. El orgullo, la fama, el sexo, el poder, el dinero, todas esas son tentaciones de las que muchos hombres de Dios no han sido capaces de resistir ni de vencer. Por lo tanto, evitémosla. Además, la Biblia habla del fruto de la carne. El fruto de la carne es partidismo, celos, contiendas. Yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Silas, yo de Cristo. Ser de un partido como si la iglesia fuera un club es muy carnal, es profundamente carnal. Y cuando tomamos partido por hombres, sea para defenderlos o sea para atacarlos y defender nuestra posición, estamos en una posición carnal y partidista profundamente pecaminosa. Lo segundo, hay un problema grande en la iglesia hoy en día con los ministerios independientes. La iglesia local es la base de todo ministerio. Si un ministerio está desvinculado de la iglesia local, incluso por encima de la iglesia local, ese ministerio corre riesgo. Evidentemente tenemos asociaciones misioneras y ministerios paraeclesiales sanos, pero los hombres y mujeres que pertenecen a esos ministerios que no son propiamente del seno de la iglesia, como organizaciones misioneras, pero los hombres y mujeres que trabajan en esos ministerios son hombres y mujeres que pertenecen a iglesias locales. No son personas sin vínculo. El problema está cuando un hombre, por ejemplo, del que estamos hablando, es un predicador itinerante, es independiente y no tiene vínculos con la iglesia más que alguna amistad con el pastor tal o cual. Todo ministerio, todo hombre, mujer de Dios que tenga un gran ministerio conocido debe de tener vínculos en su iglesia local, debe de ser parte de la disciplina y de la comunión de una iglesia local, porque en el momento que se desvincula, esa persona está sola,
y está en un riesgo grande de tentación. Esto es lo que ocurre, lo que ha ocurrido con David Diamond y tantos ministerios y pastores itinerantes. La iglesia local te ofrece una protección espiritual que no vas a encontrar en ningún lado. Luego ocurre otro problema. Pastores solteros como David Diamond y otros están en una situación de vulnerabilidad mayor, y más si tienen poder y más si tienen la admiración de otras personas. Estas personas además tienen mucho tiempo libre, mientras que cualquier persona como yo, por ejemplo, que tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestros asuntos de iglesia, nuestra esposa, no nos queda tiempo para nada. Esa ocupación, ese vínculo con la iglesia local, ese matrimonio te va a ofrecer un muro de protección para librarte de muchas tentaciones. Estas personas están desvinculadas de la iglesia, tienen tiempo libre, tienen fama, tienen poder y tienen autoridad. Son como ovejas dejadas solas al margen del rebaño. Además, no dan cuentas a nadie, como ocurre en la iglesia local, donde unos a otros damos cuenta y nos sometemos unos a otros, practicando ese equilibrio bíblico que aparece. Y luego hay un tercer punto, la restauración después de la caída en pecado. Me dio mucha tristeza ver el vídeo de restauración de David Diamond, sus lágrimas y sus explicaciones y sus justificaciones. Toda restauración después de la caída en pecado implica el alejamiento del ministerio. Cuando un hombre o una mujer de Dios cayeron en pecado e insisten en volver al ministerio diciendo ya estoy restaurado, ya estoy bien, esa persona está dando muestras por su insistencia en volver al ministerio de que todavía no ha sido restaurada y necesita tiempo. Necesito tiempo en una iglesia local con pastores espirituales, con hermanos y hermanas que cuiden de él. Necesita tiempo para ser pastoreado y para volver a los fundamentos de la vida cristiana, a la normalidad de la vida cristiana y no una vida de espectáculo y de showman. Además, la restauración es un proceso en el que intervienen personas de una iglesia local. No, mi amigo el pastor tal habló conmigo, oramos juntos y fui restaurado, amén, gloria, aleluya. No ha pasado nada, no ha pasado nada. Es más, ahora voy a seguir más involucrado en el ministerio. Gran error. Necesitas tiempo, necesitas personas y tú no eres el que tiene que declarar, ya estoy restaurado, ya le pedí perdón al Señor, estoy bien. Deben de ser tus pastores. Debes de someterte a pastores que te digan, y ahora estás restaurado. Hemos estado tiempo contigo, hemos orado contigo, hemos tenido comunión, ha pasado tiempo. Has estado sometido a la palabra de Dios y al ministerio de hombres piadosos. Ahora reconocemos en ti la evidencia de que has sido restaurado. Poco a poco ve tomando ministerios. Me da mucha tristeza y no estoy atacando en absoluto a David Diamond. Estoy sacando normas de la palabra de Dios que se aplican no solo a él, sino a cualquiera de los que hayan caído. El proceso de restauración es un proceso espiritual que debe de llevar tiempo y que debe estar profundamente conectado con la iglesia local, no con un amigo cristiano, sino con una iglesia. Si no seguimos esas pautas, aquellos que no creen en Dios, que se ríen del Evangelio, van a seguir sacando partido. Porque la segunda caída va a ser más fácil que la primera. Y las justificaciones y excusas que tú te has aplicado a ti misma, a ti mismo, te las volverás a aplicar en tu segunda caída. Amigos, son tiempos difíciles para la iglesia, hay mucha tentación de tipo sexual, de tipo de adulterios, de tipo económico, y deberíamos de volver a un ministerio más sencillo. Iglesias saludables, ministerios centrados en la iglesia y pastores vinculados a una iglesia. Y no solo a una iglesia, sino a un consejo pastoral. La Biblia no habla de un pastor gobernando toda la iglesia, sino un consejo de pastores
que gobierna la Iglesia y que se pastorean mutuamente unos a otros. Un solo pastor gobernando a una iglesia es algo difícil, se aleja del modelo bíblico y además es un hombre solitario expuesto a grandes tensiones y grandes tentaciones. Cuidemos de la Iglesia, cuidemos de nuestros pastores, cuidemos de nuestros ministerios y cuidemos sobre todo del testimonio que le estamos dando a un mundo que necesita profundamente de Dios. Un saludo y que Dios os bendiga.